Bienvenidos a una nueva edición de Al Volante Actualidad. Pasaron las elecciones, ya tenemos resultados en Uruguay. Yamandu Orsi, casi con el 44% de los votos, se quedó con el primer lugar y la mayoría en el Senado, en la Cámara de Senadores para el Frente Amplio. Lo siguió Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, con 27%, seguido por Andrés Ojeda del Partido Colorado con 16%, y después la cuarta fuerza política consolidada ahora en Uruguay es Identidad Soberana, del candidato, el famoso, ya casi tiktoker, Salle, que obtuvo un 2,5% de los votos, total de 64.000 votos, lo que le dio para consolidarse con un puesto en el Senado. En diputados. 2 diputados, que serán Salle y su hija, según las últimas declaraciones del líder de Identidad Soberana. Y bueno, en definitiva, una elección que no tuvo muchas sorpresas. La verdad era que estábamos esperando un resultado similar al obtenido, con el Frente Amplio arriba del 40%, con Delgado como el segundo y con Ojeda como tercero. Pese a que había cierta euforia del Partido Colorado con la candidatura de Ojeda, sin embargo eso no se tradujo tanto en números, si bien mejoró la producción el Partido Colorado. No le dio ni para discutirle al Partido Nacional el segundo lugar, y por lo tanto el primero de la coalición republicana. Recordemos que ahora van a ser una misma opción para la segunda vuelta en noviembre, donde sí se va a definir el presidente entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado. El Partido Colorado buscaba ser la opción de la coalición republicana en esa segunda vuelta en noviembre. Estuvo lejos, Ojeda estuvo a un 11-12% de Álvaro Delgado, y por consiguiente de lograr revertir la hegemonía del Partido Nacional en la oposición del Frente Amplio. Y bueno, entonces los discursos la noche de las elecciones viraron en torno al triunfalismo. Cada uno quería exaltar lo bueno y lo positivo que sacaban limpio de la elección. En relación a lo que habían conseguido, ¿no? En definitiva. Y bueno, el primer discurso fue por parte de Manini Ríos, Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto, que fue el gran perdedor de la noche. Un cabildo que
del 11% en la elección pasada bajó a un 2% apenas. Situación por la que no obtuvo parlamentarios. No, perdió la presencia en Cámara de Senadores y apenas alcanzó un diputado, que será, o dos diputados, creo que dos en definitiva. El que se quedó con un solo diputado fue el Partido Independiente, que va a ser Gerardo Sotelo, otro gran perdedor de la noche del Partido Independiente, que no logró superar el 2% de los votos. Por consiguiente, también se quedó sin la presencia en el Senado. Y son bancas que perdió la coalición republicana a manos de el Frente Amplio, en definitiva, que se terminó quedando con esos escaños para Cámara de Senadores y de Diputados. Y bueno, el primer discurso fue el de Manini Ríos, asumiendo la derrota, asumiendo que no habían votado como imaginaban votar. Y posteriormente, en segundo lugar, fue el turno para Andrés Ojeda, del Partido Colorado, explicando también un poco lo mismo, ¿no? En el mismo sentido. Ojeda habló y manejó que hizo una buena elección. No hubo más triunfalismo del lado de Ojeda, resaltando que mejoró la elección del 2019 del Partido Colorado, que había recuperado de alguna manera votos para el partido. Pero bueno, si hilamos fino, la lista más votada del Partido Colorado fue la de Jorge Bordaberry. Pedro Bordaberry. No hay que confundirse de familiares, porque sería grave el tema. Pedro Bordaberry, que consiguió en definitiva ser la lista más votada del Partido Colorado, no así la de Andrés Ojeda, que era el candidato. Por lo tanto, el Partido Colorado, punto más, punto menos, sigue sumido en la misma tónica, en la misma crisis, y poco ha cambiado. Sigue siendo el tercer partido en el Uruguay, con una presencia escasa en el Parlamento, que consiguió en definitiva quedarse con 5 senadores, algunos más diputados, pero bueno, va a funcionar en bloque con la coalición republicana, sin lograr tener más voz que el Partido Nacional. Va a seguir subordinado al Partido Nacional. Después, el que habló fue el Frente Amplio. En orden cronológico se dio así la noche. Y bueno, una noche que empezó con mucha euforia por parte del Partido Nacional y con algo de derrotismo del Frente Amplio, terminó distinta. Terminó con un Frente Amplio más triunfalista y un Partido Nacional más preocupado sobre el final de la noche, porque se ajustaron los números y el Frente Amplio terminó consiguiendo mayoría en el Senado y repartiendo la Cámara de Diputados. Si bien no tiene mayoría, es donde
Identidad Soberana, por ejemplo, tiene la llave ahí para destrabarle la mayoría, pero en el Senado, la Cámara Alta, que es un órgano muy fuerte, integrado por 30 legisladores, el Frente Amplio consiguió tener 16, que serán 17 si gana la segunda vuelta y Carolina Cose, como vicepresidenta, se transforma en la presidenta del Senado. Siempre hay un atrevido que viene por la derecha, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, les decía que el Frente Amplio terminó con mejores noticias en la noche de lo que había empezado, y bueno, en ese sentido el discurso fue curioso porque lo dio Carolina Cose, la candidata a vicepresidenta. Fue quien inició el discurso, fue quien dio el discurso más encendido, y después llegó Yamandu Orsi con un par de referencias históricas, pero señalando sobre todo eso, ¿no? La mejora del Frente Amplio en relación a la elección pasada, los puntos que había recuperado. Si no me equivoco, votó 5% más. 5% más no, 5 puntos porcentuales más. Pasó de 39 a 44. Y bueno, en definitiva, ese fue el triunfo del Frente Amplio. Algunas voces se habían levantado hablando de ganar en primera vuelta, algo que se sabía que era muy complicado, muy difícil. En Uruguay generalmente se va a segunda vuelta, entre otras cosas porque si no se consigue más del 50% de los votos, lo que es muy difícil, se va al balotaje. En otros países, superando el 40% y con una diferencia mayor al 10% de los votos, ya se declara en primera vuelta ganadora a ese partido que la obtuvo, ¿no? Algo que si hubiera pasado en Uruguay, hubiera consagrado el Frente Amplio ya como el gobierno, como el nuevo gobierno. Sin embargo, tenemos ese sistema que además posibilita la unión de partidos para la segunda vuelta, en la que en realidad es el Partido Nacional el que está, pero bueno, mediáticamente se vende como la coalición republicana para atraer votos de el Partido Colorado y en definitiva de Cabildo Abierto, Partido Independiente, y en este caso se sumó también Eduardo Luz, que se separó de Cabildo Abierto, formó su propio partido y no llegó a ninguna banca, ni en diputados ni en senadores, pero que sin embargo fue llamado porque todo voto vale para sacarse la foto arriba del escenario y afrontar la segunda vuelta. Una segunda vuelta que será el 24 de noviembre. La campaña ya empezó, ya cambiaron el discurso. De los dos lados se cambió el discurso. Delgado se vende como un candidato del consenso, como dialoguista, como que puede generar acuerdos. La verdad es porque no le queda otra. Y tanto mal que habló del Frente Amplio en la previa de la campaña, ahora la campaña para la segunda vuelta en el balotaje, eso está cambiando, ¿sí? Porque necesita los votos, en definitiva, del Frente Amplio para, si pretende gobernar, ¿no? Robarle algún votito al Frente Amplio, le vendría bien para consagrarse en la segunda vuelta. Históricamente,
los números señalan que es muy difícil fidelizar los votos y que se trasladen del Partido Colorado y de los demás integrantes de la coalición en una segunda vuelta. Generalmente hay lo que se llama fuga de votos. Esto se profundizó en 2019, donde la coalición tenía una ventaja importante de cara a la segunda vuelta y terminó ganando solo por 1.5% en relación a Daniel Martínez, que era el candidato del Frente Amplio. Se cree que no va a haber tanta fuga de votos para esta segunda vuelta, pero bueno, la verdad la dirán las urnas. Y hubo un cambio claro de discurso, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Orsi, por su parte, habla de tener la mayoría en el Senado, que eso le va a dar gobernabilidad, y que el Frente Amplio es la fuerza política más votada, por lo tanto debería ser gobierno. Y está más saliendo al cruce Orsi, más confrontativo, más habíamos dicho que para la primera vuelta estaba atado, que no lo dejaban hablar mucho, porque sabía que iba ganando, para no meter la pata. Ahora que se prevé un balotaje cerrado, parejo, Orsi quema las naves y sale a declarar, sale a hablar, a confrontar y a buscar el voto desencantado de los otros partidos de la coalición, ¿no? Buscar el vallismo colorado, buscar el cabildante desencantado con la elección. ¿Por qué no pescar algo del Partido Independiente y de la Identidad Soberana de Salle, que ya mandó a anular el voto a sus votantes? Pero bueno, hay que ver cuánto de los votantes deciden seguir lo que sus candidatos terminan proponiendo, en definitiva, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? En eso está esta elección, para la que se viene una segunda vuelta muy competitiva y en la que se van a sacar los ojos entre los distintos candidatos. Veremos qué pasará en definitiva y estaremos siguiéndolo de cerca aquí en Al Volante.